Gracias. Buenos días Latinoamérica. Pues toca, creo, el turno a México. Nos toca la Facultad de Estudios Superiores Iztacala dar la conferencia. Nosotros somos una facultad que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como todos ustedes saben, la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las universidades más grandes de Latinoamérica. Contempla una matrícula de más de 342,000 alumnos entre licenciatura, posgrado y la Escuela de Música. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala es una facultad que se encuentra al norte del área metropolitana. Tiene una matrícula de más de 15,000 alumnos, 6 carreras, entre las cuales se encuentra la carrera de cirujano dentista. Y en esta carrera tenemos una matrícula de más de 2,500 alumnos entre licenciatura y posgrado. Tenemos más de 300 profesores y los estudios se llevan a cabo en 8 clínicas periféricas donde se atienden al año más de 43,000 pacientes. Nuestras clínicas periféricas se encuentran ubicadas en varios municipios del Estado de México. Entre ellas están la Clínica Odontológica Catlán, la Clínica Odontológica Almaraz, la Clínica Odontológica Aragón, la Clínica Odontológica Cuautepec, la Clínica Odontológica Cuautitlán, la Clínica Odontológica Ecatepec y por último la Clínica Odontológica Molinito. Y bueno, eso es lo que comprende nuestra carrera. Y dentro del campus central se encuentra la Clínica Odontológica Iztacala. Ahí es donde los muchachos llevan a cabo sus estudios y atienden a los pacientes. Es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes, con toda Latinoamérica, en esta semana de encuentro de escuelas de odontología latinoamericanas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lesiones endoperiodontal. Las lesiones endoperiodontal son uno de los problemas que nos enfrentamos día con día. Entonces consideramos que es algo muy muy importante de estarlo
manejando, de estarlo refrescando. Es un gusto que estén con nosotros. Agradecemos a Coltene Internacional, Coltene Waldent, por este esfuerzo que está haciendo para unir a las escuelas de Latinoamérica, y bueno, pues vamos aquí adelante. Les presento aquí en pantalla, ustedes están viendo ahora nuestra clínica de endoperidontología en la FES Iztacala, recientemente remodelada. Como decía la doctora Rosana Sentíes, somos orgullosamente miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Quizá la escuela más grande de Latinoamérica, pero bueno, estamos muy orgullosos de estar aquí, siempre universitarios. Esta es nuestra escuela, la están viendo en pantalla por fuera, y bueno, pues entrando en materia, las lesiones endodóntico-periodontales, como les mencionaba anteriormente, representan un reto diagnóstico siempre para los odontólogos, porque se han estudiado siempre como entidades separadas, a veces endodónticas, a veces periodontales, y en realidad cada una puede simular la presencia de características clínicas de la otra. Sí, podemos encontrarnos casos que inicialmente tomemos como un problema endodóntico y puede ser un problema periodontal o viceversa. Esta vinculación endoperiodontal existe desde el periodo embrionario dental, no es algo que estemos nosotros desarrollando de momento. Las interrelaciones entre la pulpa y el periodonto siempre ocurren por medio de una estrecha conexión anatómica y vascular. Este complejo pulpo-dentinario y el complejo hueso alveolar, ligamento, cemento se forman y se van a desarrollar al mismo tiempo a partir de la 7ª semana aproximadamente del periodo embrionario. Esto ha estado muy bien documentado por el doctor Tenkate en su trabajo del desarrollo del periodonto, en sus partes 1 y 2. Sí, tenemos aquí un diagrama inspirado en trabajos del doctor Castellucci, en donde voy a tratar de platicarles de cómo se desarrolla esta vinculación desde el periodo embrionario. Cuando se está formando la raíz que va avanzando en su periodo de desarrollo, poco a poco los vasos sanguíneos y estructuras anatómicas se empiezan a conectar, se empiezan a desarrollar el periodonto y la pulpa simultáneamente, y al irse mineralizando la raíz van quedando atrapados esos pequeños vasos sanguíneos y también fibras nerviosas, dando lugar a lo que se conoce como conductos laterales, conductos accesorios, deltas apicales, de tal manera que este desarrollo se va dando desde el periodo embrionario y se van desarrollando simultáneamente ambas estructuras. Estas intercomunicaciones anatómicas entonces van a quedar establecidas a través del foramen apical, agujero apical también se conoce, unión cemento-dentina-esmalte, CDC, conductos laterales, túbulos dentinarios. El foramen apical es una estructura anatómica normal que podemos encontrar manifestado como uno o varios agujeros apicales. Es por donde queda conectada la entrada de vasos sanguíneos, de nutrición para el tejido pulpar a la pulpa. En dientes posteriores se ha encontrado que es mayor la frecuencia de agujeros múltiples. En condiciones normales esto es totalmente pues normal, es irrelevante, no tiene que ver con la patología, pero nos empezamos a encontrar con problemas a medida que empiezan las cuestiones patológicas, ¿sí? Los conductos laterales también se consideran como componentes normales de muchos dientes o de todos los dientes, en especial en el tercio apical de la raíz. Ellos son perpendiculares con respecto al conducto principal. Esto está ya contemplado como una condición normal por la Academia Americana de Endodoncia desde la década de los 80. Se han hecho muchas investigaciones acerca de la presencia de cuántos conductos, de los tipos de conductos, y tenemos, por ejemplo, que se han identificado los conductos principales, como este que les voy a señalar en pantalla, sería el conducto principal. Los conductos colaterales, que son conductos que corren paralelos o al mismo nivel que los conductos principales. Los conductos secundarios,
que son como este que está en pantalla marcado con la letra C. Los conductos accesorios, que son los que tenemos marcados aquí. Conductos interconductos, como el que corre del conducto principal al conducto colateral. Deltas apicales también, como este que estamos señalando en la imagen. Conductos cabos interradiculares, finalmente, que están en medio de las raíces de los molares de los dientes multiradiculares. Hay estudios de colegas latinoamericanos como el brasileño Dedeus, que observó en su estudio de 1140 dientes que se presentaba aproximadamente un 27%, un 27,5%, 27.4% de dientes laterales, hablando de manera genérica, y esos se encontraban localizados principalmente en tercio apical. Un 17% se encontraba en tercio apical, un 8%, casi 9% en tercio medio y solamente un 1.6% localizado en tercio cervical. Es uno de tantos estudios que se han hecho para estudiar la anatomía y morfología de los conductos dentales. En otro estudio, de Casajara y colaboradores, en donde se analizaron aproximadamente 500 incisivos centrales superiores, ¿sí? Ellos encontraron que el 61.4% tenían ramificaciones, esto es conductos laterales, secundarios, y 38% tenían conductos únicos. De estos 61%, el 49% eran conductos laterales y el 12.4% eran conductos apicales. Es muy importante también mencionar que de estos conductos se encontró que eran menores al diámetro de una lima 10, un 56% de los casos. Aproximadamente del tamaño de una lima 10, el 24% de los casos, y el 80% son iguales o menores a una lima 10. Son más fáciles de localizar en pacientes jóvenes porque como no se ha terminado el desarrollo, generalmente son más amplios. Como en este caso, que podemos observar un conducto lateral que pudo ser localizado, que pudo ser instrumentado y pudo ser obturado. A veces no siempre es necesario obturar, localizar esos conductos. Acabamos de estar en una plática del doctor Ricucci, Domenico Ricucci, y él mencionaba y él demostraba en cortes histológicos que a veces los remanentes pulpares en esos conductos laterales mantienen su vitalidad por medio de la nutrición que les llega del ligamento periodontal. Entonces no es una condición totalmente necesaria localizarlos y obturarlos para obtener éxito en nuestros tratamientos. Otros estudios, hablando de los conductos cabo interradiculares, informan frecuencias de su presencia en enfurcaciones en un 20 a un 60%, como nos lo mencionan Lohmann, Bertucci y Williams y Goodman en el siglo pasado, en la década de los 70. Ellos encontraron que sí había estos conductos, pero otros autores no pudieron demostrar conductos en las bifurcaciones, como son los estudios de Franklin Pineda, Yuri Kutler, Hession en el 72 y en el 77. Lo que se ha encontrado son estos conductos que ustedes están viendo en pantalla y que pueden ser muy importantes en el desarrollo de una lesión endoperiodontal. Estos conductos, habitualmente haciendo una buena técnica de instrumentación, de irrigación, una buena técnica endodóntica, podemos incluso llegarlos a obturar hasta de manera desapercibida, básicamente con cemento, como lo estamos viendo en la radiografía, como lo están ustedes viendo en la radiografía. El tamaño de estos conductos es muy grande comparado, en esta fotomicrografía vemos la comparación con los túbulos dentinarios, es mucho más grande. Muy bien. Los túbulos dentinarios, por otro lado, que es otra de las vías de comunicación del endodonto con el periodonto, ¿sí? Se presentan en jóvenes con un diámetro aproximadamente de 4 a 5 micrones.
Se encuentran aproximadamente 15.000 túbulos por milímetro cuadrado en la periferia de la dentina, y el paso de las bacterias a través de estos túbulos dentinarios es un tema de controversia. Hay muchas microfotografías en donde se pueden encontrar localizados a esas bacterias dentro de los túbulos, como se está viendo ahí, pero no es totalmente concluyente que puedan llegar hasta la pulpa y causar un problema grave. Es muy importante recordar que los túbulos dentinarios se encuentran en mayor cantidad mientras más cercano del cuello sea el corte histológico que se esté realizando. Muy bien, ya vimos estas comunicaciones anatómicas, vimos que se vinculan, que se desarrollan desde el periodo embrionario, y ahora vamos a ver los factores etiológicos de las lesiones endoperidontales. Estos factores, según un artículo clásico que les voy a mencionar más adelantito, nos marca que, para su estudio, que tenemos patógenos vivos, básicamente microbiológicos, en la cuestión endoperiodontal. También tenemos agentes no vivos extrínsecos, agentes no vivos intrínsecos y también factores epiteliales. Dentro de los patógenos vivos tenemos a las bacterias, hongos y virus principalmente. En los agentes no vivos extrínsecos tenemos presencia de cuerpos extraños, como puntas de papel, comida incluso, y amalgama, entre otros. Los agentes no vivos intrínsecos tenemos a los cristales de colesterol, cuerpos de Russell, cuerpos dialinos de Rochton, cuerpos de Charcot-Leyden, y en los factores del epitelio, pues básicamente los restos epiteliales de Malassez. Dentro de la microbiología endoperiodontal, vamos a hablar un poquito de las bacterias. Las bacterias están presentes en todo nuestro cuerpo. En la boca siempre van a estar presentes, y un lugar particularmente fascinante en el estudio de las bacterias es el que llamamos surco gingival, porque ahí se encuentra localizada la placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana es una manera de vivir de las bacterias en donde están organizadas ellas, casi como nosotros, donde ellas se intercomunican y los productos de unas le ayudan a otras y los de las otras a otro tercer grupo, de tal manera que esa organización es lo que puede permitirles causar a veces, sobrevivir y causarnos daños a nosotros como huéspedes. Se han hecho muchos estudios, como por ejemplo este de Ropf, en donde se localizan este tipo de bacterias que están viendo ustedes en pantalla, como el Aggregatibacter actinomycetum comitans, Bacteroides forsythus, Echinella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, y otro grupo que se llama Spirochetas. Dentro de este grupo tenemos el Treponema denticola, el Treponema maltophyllum. Estos son algunos de los más de 600 posibilidades de bacterias que pueden estar habitando, que pueden estar en la placa dentobacteriana y en la cavidad bucal, pero son las que se han encontrado que tienen que juegan un papel importante en el desarrollo de las enfermedades, tanto endodontales como periodontales. A veces están incluso en ambos. Este estudio de Rupp es muy importante porque nos permite ver que este tipo de bacterias coexisten tanto en el espacio pulpar como en el espacio periodontal. También hay trabajos muy interesantes, muy importantes de hermanos latinoamericanos, como el de Siqueira, ¿sí?, en donde nos demuestra en fotomicrografías hermosas cómo se encuentran la placa dentobacteriana colonizando las paredes internas de los conductos. Dentro de la microbiología endoperiodontal, curiosamente en la cuestión endoperiodontal, en el mismo año, en 1965, Loe, Teilhade y Janssen demostraron que el desarrollo de la gingivitis, que es el precursor de la enfermedad periodontal, se debía precisamente a las bacterias. ¿Sí? Se encontró la asociación del factor microbiológico con la enfermedad, en este caso gingival, en su estudio experimental. Y curiosamente, en el mismo año, para la importancia endodóntica, Kakehashi, Stanley y Fitzgerald
También demostraron en su estudio famoso de ratas notobióticas que el factor principal para el desarrollo de las enfermedades endodónticas también es bacteriológico, ¿sí? Ellos recuerden que estudiaron bacterias libres de gérmenes, les hacían cavidades y en otros ratones, en donde en un grupo eran libres de gérmenes y otro grupo vivían normalmente con gérmenes. En los dos hicieron cavidades, comunicaciones a la pulpa, y en el grupo de ratas que no tenían contacto con bacterias no se desarrolló enfermedad, quedando así demostrado también en aquel año que el factor etiológico bacteriano era muy importante en el desarrollo de la enfermedad pulpar. Dentro de la microbiología endoperiodontal no solamente vamos a considerar a las bacterias, también debemos de considerar a los hongos. Los hongos son parte de los microorganismos que se encuentran normalmente en la cavidad bucal, y se ha demostrado la presencia de hongos en lesiones perirradiculares, en túbulos dentinarios, en obturaciones defectuosas, en ápices de dientes con periodontitis apical crónica, asintomática, y también en otros tejidos perirradiculares. Esta es una microfotografía con una magnificación de una hifa mostrando su pared celular. Se ha demostrado también en muchos estudios la presencia de hongos que van en porcentajes que van desde el 0.5% hasta el 26% de su presencia en dientes con conductos infectados sin tratamiento. Y por otro lado, en conductos ya tratados con un fracaso documentado, también se ha visto hasta un 55% de incidencia de la presencia de estos hongos, ¿sí? Como en los trabajos del doctor Nair, que son también clásicos, o trabajos del doctor Sen, mostrándonos, por ejemplo, en esta microfotografía, la presencia de blastoesporas con esporas de crecimiento, con brotes de yemas, crecimiento lateral. Son muy interesantes, todo lo que podemos saber gracias a la tecnología. Pero no solamente de bacterias y hongos tenemos en las lesiones endoperiodontal, también se ha podido documentar la presencia de virus y se ha visto que juegan un papel importante en el desarrollo de las enfermedades endoperiodontal. Por ejemplo, el virus del herpes simple, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr. Estos se han encontrado asociados a bacterias periodontopatogénicas y en bolsas periodontales. La manera que ellos actúan se cree que es distrayendo al sistema inmunológico, a las células del sistema inmunológico, distrayéndolas y haciéndola, por tanto, más lenta para reaccionar contra las bacterias periodontopatogénicas, permitiendo la progresión de la enfermedad, como en este caso que estamos viendo. También se ha visto que los virus, como por ejemplo el citomegalovirus, el Epstein-Barr, están presentes en las lesiones de periodontitis apical crónicas, sintomáticas, deprimiendo el sistema inmunológico en ese lugar, permitiendo así la progresión de la lesión periapical. Es decir, los virus se encuentran en lesiones periodontales y periapicales. Como estamos viendo aquí, les estoy mostrando dos imágenes de una lesión y cómo, a pesar de haber hecho un tratamiento que se ve clínicamente bien, la progresión de la lesión ha continuado, se está incrementando. Al hacer una biopsia de esa lesión, después de hacer el tratamiento quirúrgico, se encontró la presencia de virus. Muy bien. Tenemos también agentes etiológicos no vivos, extrínsecos, como la presencia de cuerpos extraños, como las puntas de papel. Este es un corte, una vista con hematoxilina ocina, donde están ustedes viendo aquí la presencia de material de celulosa. Son provenientes de puntas de papel que se extraen en el momento de hacer el tratamiento de conductos. También se han encontrado presencias de amalgamas, como en esta radiografía que estamos mostrando, la presencia de gutapercha, como en este que vemos aquí, que este era un caso justamente endoperiodontal causado por un surco de desarrollo. Se creyó, el odontólogo que lo trató inicialmente creyó que era una lesión periapical por el tamaño, lo que están ustedes viendo aquí en pantalla, y realizó el tratamiento de conductos y sacó la punta, se le fue.
Sí, también hemos encontrado la presencia de cemento, se ha encontrado la presencia de cemento, en ocasiones al no hacer un tope apical y al hacer la obturación se nos va algo de cemento, ese cemento puede quedar allí en los tejidos periapicales como un cuerpo extraño, dando lugar a la progresión de la lesión. También materiales de impresión, incluso me ha tocado a mí en la radiografía que están viendo ustedes en pantalla, se alcanza a ver la imagen de una punta de gutapercha y cuando realizamos el tratamiento quirúrgico nos encontramos con esto, con un material, no es de un silicón azul, no es propaganda, pero era la marca Jantopren, todavía lo recuerdo. Muy bien, y pues así se han reportado casos hasta de semillas de alguna leguminosa por allí en la pulpa y que llega incluso hasta tejido periapical. Entonces, por eso ponemos ese etcétera. Muy bien, también dentro de los agentes etiológicos no vivos intrínsecos se han demostrado que existen allí ciertas partículas formadas dentro del mismo organismo, allí en el periápice, que no son no provienen de fuera y son, por ejemplo, los cuerpos hialinos de Rochton, que son de origen de degradación hemática y que también interfieren con la cicatrización y con la cicatrización de estas lesiones. Los cristales de Charcot-Leyden, que provienen de los gránulos de los eosinófilos, aquí se tiene que ver con una tinción especial. Sí, también tenemos cristales de colesterol y que vienen también, son productos de la degradación celular, ¿sí? Y los cuerpos hialinos bueno, ya hablamos de los cuerpos hialinos de Rochton, y los cristales de colesterol y los cristales de Charcot-Leyden, ¿ok? Y de Russell, los cuerpos de Russell. Muy bien. Pues esto nos demuestra que los factores etiológicos en las lesiones endoperidontales, a pesar de que en la mayor parte de las veces se encuentra un origen y la principal razón es una cuestión bacteriana, pues también existen otro tipo de factores ya también intrínsecos, también extrínsecos, ¿sí? Y muy bien, otra cosa que habíamos mencionado eran los restos epiteliales de Malacés, que estos se encuentran de manera normal formando una malla alrededor de la raíz dental. No están en cortes histológicos, anteriormente se pensaba que estaban como de manera aislada, pero no, forman una malla. Entonces, cuando se hacen estos cortes, a veces nos los encontramos, o se los encuentran allí, y pueden proliferar mediante algunos estímulos como irritación microbiológica, trauma, etcétera. Dentro de los factores contribuyentes también para la enfermedad endoperiodontal tenemos todos estos, que son los tratamientos endodónticos defectuosos, tenemos también restauraciones defectuosas que permiten la entrada de bacterias, traumas que causan fracturas, reabsorciones que también pueden tener un origen traumático, perforaciones, y tenemos ahora malformaciones también del desarrollo, como lo que les mencionaba, que son los surcos de desarrollo o surcos palatinos. Pero aquí estamos continuando con el diagnóstico de las lesiones endoperiodontal. Para esto, recuerden que debemos hacer siempre una exploración clínica y extra e intraoral, palpando ganglios, palpando la zona que está dañada, tanto por vestibular como por palatino, haciendo percusión horizontal, haciendo percusión vertical, haciendo también prueba de la mordida en los dientes afectados o dientes sospechosos. También podemos trazar una fistulografía. Debemos de tomar de preferencia series radiográficas, porque si vamos a hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que ver si existe la presencia de enfermedad periodontal, y esto se ve también en toda una serie radiográfica. Tenemos también los medios de diagnóstico auxiliares, como son la prueba eléctrica, la prueba de calor, la prueba de frío, que es muy útil con el EndoEyes, por ejemplo, y el sondeo. El sondeo es básico, debemos de hacer siempre sondeo, debemos de incorporarlo al diagnóstico, ya sea endodóntico, también requiere del sondeo. Siempre registrarlo en el periodontograma
para que tengamos a la mano siempre todos los elementos de diagnóstico y no caer en algo que es el diagnóstico insuficiente. En ocasiones tenemos el problema de que con un diagnóstico insuficiente vamos a dar un mal tratamiento y no vamos a poder resolver. Por eso a veces se confunden este tipo de lesiones. A veces simulan ser periodontales y es endodóntica o viceversa. Dentro del diagnóstico insuficiente no debemos de basarnos solamente, por ejemplo, en una radiografía panorámica. A veces se tiene esa mala costumbre. Vean, por ejemplo, en este caso, el diente central en la panorámica no se alcanza a ver de manera clara, nítida, lo que podemos ver en una radiografía periapical. Entonces, no hay que quedarnos con eso nada más, porque un diagnóstico insuficiente puede llevarnos incluso a errores que pueden ser muy complicados, como por ejemplo hacer un tratamiento de conductos en una displasia cemental periapical o incluso pasar por alto problemas ya severos como un ameloblastoma o carcinomas, como en el caso que estamos mostrando aquí, que son obtenidos de artículos de investigaciones clínicas. Entonces ya la clasificación endoperiodontal pasamos directamente a ella. Se ha estudiado por muchos autores. Tenemos todos estos que estamos presentando en pantalla, como Simring, Goldberg en el 64, Simon, Glick y Frank en el 72, que es el más importante y es la clasificación que nos basamos. Pero también Sinaí, Soltanov, Langeland, Bergenholz, Wine, Jansson, Chappell y Lumley han hecho trabajos tratando de clasificar, y todos muy serios, tratando de clasificar a las lesiones endoperidontales. Pero nosotros aquí en la FES Iztacala, en la especialización, utilizamos la clasificación de Simon, Glick y Frank del 72, porque también nos ayuda a clarificar un poquito el tratamiento que vamos a hacer. Tenemos que en esta clasificación encontramos la tipo 1, que son las lesiones endodónticas primarias. La lesión tipo 2 son las lesiones endodónticas primarias con afectación periodontal secundaria. Las lesiones tipo 3 son las lesiones periodontales primarias y la lesión tipo 4 son las lesiones periodontales primarias con afectación pulpar secundaria. Finalmente, la lesión tipo 5 serían las lesiones combinadas verdaderas. Muy bien, vamos a revisar un poquito de cada una de estas lesiones. Las lesiones endodónticas primarias son aquellas que periodontalmente tenemos sondeo normal y tenemos datos a veces a la exploración, como pruebas al frío negativas, calor negativas, percusión vertical y horizontal positivas o negativas y prueba eléctrica negativa. Tenemos, por ejemplo, una necrosis pulpar y el pronóstico va a ser favorable. La cicatrización y radiográfica y clínica que se presenta va a ser rápida y se va a lograr dentro de los primeros 3 a 6 meses. El tratamiento es básicamente el tratamiento de conductos. En ocasiones nos encontramos, para que entre en la clasificación endoperiodontal, que a veces debe de drenar esa lesión por surco. ¿Sí? Afortunadamente, con la tecnología que tenemos a la mano en la actualidad, pues podemos, con el uso de magnificación, microscopio, localizadores de ápice y las tecnologías que nos brindan las casas comerciales en la actualidad, en donde se encuentran materiales ya muy flexibles, que no tienen memoria, que se regresan a su forma después de la esterilización, podemos acceder ya con mayor éxito a todos estos tratamientos endodónticos. Recuerden que hay que sondear siempre, porque este tratamiento, por ejemplo, es un tratamiento de origen pulpar, ¿sí? Es un tipo 1, pero que tiene una lesión ya periodontal. Sin embargo, al realizar el tratamiento de conductos de manera correcta, se logra la reparación endoperiodontal. Esta es una lesión tipo 1. Otra lesión tipo 1 es aquella de las reabsorciones. También al hacer el tratamiento endodóntico de manera correcta, logrando el sello de esa reabsorción y quitando los factores celulares que están causando esta reabsorción, podemos detener el problema. También podemos encontrar en estas reabsorciones que a veces no son posibles, tienen múltiples compartimientos y es bien difícil a lo largo de todo el tratamiento encontrar la manera del sello, pero nosotros con la ayuda de irrigantes, magnificación, podemos llegar a lograr perfectamente el realizar este tratamiento con éxito, de ver cómo estaba y ver cómo se puede. Esto es una radiografía de unos 5 años después aproximadamente. Este es otro caso que vean cómo lo pudimos encontrar, lo pudimos lograr, venía por esta lesión y el tratamiento de conductos logró que se
regenerara. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver las lesiones tipo 2, que son endodónticas primarias con afectación periodontal secundaria. Tenemos en las lesiones endoperio tipo 2 que hay unas pruebas que podemos encontrar pruebas de sensibilidad pulpar negativa. El sondeo revela la presencia de placa, cálculo, la porción marginal de la fístula parece un problema periodontal y por eso se puede confundir. En estos casos muchas veces ya esta lesión pulpar llegó a afectar ya directamente al periodonto. Tenemos en el sondeo que ya podemos encontrar a veces profundidades como 6, estableciéndose así ya un problema periodontal. Las pruebas de sensibilidad también van a estar alteradas. ¿Sí? El tratamiento, el pronóstico depende de la pérdida ósea que fue causada por la lesión pulpar. El tratamiento es el tratamiento de conductos y la terapia periodontal si fuera necesario, como estamos viendo aquí que logramos obturar también por medio de cemento un conducto lateral. La lesión endoperio tipo 2 entonces también puede darse por errores en el tratamiento, como por ejemplo perforaciones, como este caso que hicimos hace ya unos 25 años, es de una perforación aquí. En teoría le habían hecho tratamiento de endodoncia, como pueden ustedes ver, ¿sí? Vean que está mal hecha, está pobremente obturada, cortas, y no solo eso, en el momento que hacíamos el tratamiento teníamos sangrado en el primer premolar, entonces detectamos que era una perforación. El segundo premolar lo pudimos retomar de manera convencional, pero en el primero tuvimos que entrar a una cuestión quirúrgica y vean ustedes la perforación. No nos quedó más remedio que hacer la amputación del fragmento apical, aquí lo sellamos con supereva, ¿sí? Pusimos una especie de membrana con hueso, un coágulo óseo, y vean de cómo estaba, y esto es 10 años después. Tenemos una reparación completa, ¿sí? También dentro de las lesiones endoperio tipo 2 tenemos estas lesiones que drenan por furca y bueno, realizando el tratamiento de conductos de manera adecuada obtenemos una correcta cicatrización. O como este otro caso, también en ambos dientes donde tenemos un drenaje en interdental, se hace el tratamiento de conductos de manera correcta y se recuperan los tejidos. Estas son las lesiones endodónticas tipo 2. También por fracturas, como este caso de un chico que después de irse de juerga se cayó, tuvo un pleito con su novia y vean la fractura que tuvo. Se tuvo que realizar tratamiento de conductos y el fragmento apical del central, de uno de los centrales, vean cómo no lo dejamos. Realizando bien el tratamiento endodóntico se logra la reparación. Bueno, también en este caso tenemos que reposicionar al diente lo antes posible. Las lesiones periodontales primarias son las lesiones endoperio tipo 3. Aquí las pruebas de sensibilidad pulpar las vamos a encontrar normales. Los cambios los vamos a encontrar localizados en la encía y la profundidad al sondeo puede estar aumentada. Se presentan alteraciones en encía, hueso alveolar, ligamento periodontal, de carácter inflamatorio o incluso destructivo. Aquí tenemos la imagen de un sondeo profundo con su correspondiente radiografía, donde tenemos un problema periodontal allí en los centrales. Las pruebas de sensibilidad pueden ser normales porque no hay afectación pulpar todavía. Hay que hacer la serie radiográfica y registrar el sondeo en el periodontograma. El pronóstico va a depender por completo de la terapia periodontal. El tratamiento depende de la extensión de la enfermedad periodontal y también depende de la habilidad del paciente para cumplir con el tratamiento a largo plazo. En ocasiones tenemos que realizar el tratamiento quirúrgico periodontal como lo estamos observando en la pantalla y este es un caso en donde ya tenemos también una lesión que está más profunda, periodontal, ¿sí? Como podemos observar en la radiografía y tuvimos que después de realizar la fase 1 del tratamiento periodontal entrar al tratamiento ya de regeneración tisular guiada. Aquí estamos viendo el tipo de lesión que podemos encontrar, donde ya los túbulos dentinarios, y si encontráramos aquí un conducto lateral, la pulpa se vería afectada. El tratamiento es limpieza, curetaje, colocación de membrana, de politetrafluoretileno. Aquí estamos observando una vista a las 6 semanas en la segunda cirugía, ya para retirar esta membrana. Sí, aquí está cómo estaba la imagen inicial, el tejido neoformado que obtenemos al retirar esa membrana. Esto lo volvemos a
a cerrar, a cubrir. Y radiográficamente aquí estamos viendo una imagen de comparación 5 años después, donde vemos ya cómo se puede lograr la resolución de este problema. Este es un caso también muy especial de una chica muy fumadora que presentaba problemas que parecían totalmente pulpares, el dolor, la percusión, sensibilidad al frío, pero al hacer sondeo encontramos que tenía profundidad muy importante. El tratamiento que empezamos a hacer aquí, además de antibiótico-terapia, fue solamente raspados y alisados radiculares, curetajes lo más profundos, sin tener que abrir mediante colgajo. Y vean cómo se empezó a recuperar, como lo vemos en esta última radiografía. Y al cabo de 2 años ya estaba recuperada totalmente esa lesión que se veía en la raíz mesiovestibular y en furca, únicamente con tratamiento periodontal, pero de no haber hecho las pruebas de sensibilidad, podíamos haber hecho un tratamiento equivocado pulpar. Es por eso muy importante realizar ese diagnóstico. Ahora vayamos a las lesiones periodontales primarias con afectación endodóntica secundaria, que serían las lesiones tipo 4. Estas lesiones tipo 4 son las lesiones periodontales primarias con una afección endodóntica secundaria. Aquí vamos a encontrar afectada la pulpa a través ya de conductos laterales y del conducto principal del foramen, o a través del surco de desarrollo. Aquí las bolsas ya van a ser muy grandes. Vean en la imagen, la radiografía, cómo está ya muy cerca del ápice. Las bacterias ya pueden tener una comunicación directa con la entrada del foramen, con los vasos sanguíneos, y una vez estando ahí se van al interior de la pulpa. Por lo tanto, vamos a tener ya una sensibilidad pulpar alterada. Aquí es muy normal que se encuentren ya lesiones generalizadas, sondeo generalizado, es decir, todo un problema periodontal bien establecido. El pronóstico va a depender del tratamiento de conducto, seguido de la terapia periodontal completa, y se va a comenzar con la terapia endodóntica cuando ya esté afectado y proseguir con el tratamiento periodontal. Hacemos su fase 1 y la fase quirúrgica en caso que sea necesario. Les quiero presentar este caso muy interesante de un problema endoperio tipo 4, donde originalmente el problema periodontal fue el que empezó de manera importante. Pero vean el tamaño de la lesión, la movilidad de los dientes, ya están fuera de su lugar, y este era un caso que incluso se iba a hacer hasta ortodoncia. Se tuvo que hacer la fase 1, el tratamiento quirúrgico, aquí lo estamos viendo, estamos observando la lesión. Sí, en este caso usamos una membrana de teflón con un relleno, un injerto óseo. ¿Sí? A las 6 se cierra, a las 6 semanas había una exposición de la membrana, y cuando la quitamos, observen el tejido cómo ya estaba empezando a manifestarse, el tejido neoformado. Solamente haciendo ajustes oclusales logramos que estos dientes se fueran de esta posición que tenían originalmente, únicamente con tratamiento oclusal, con quitarlos de oclusión. Las fuerzas ortodónticas naturales que tenemos en todo mundo llevaron a esta posición a los dientes, y además todavía pudimos hacerle tratamiento de conductos ortodóntico, y vean cómo logramos que quedara este caso de endoperio tipo 4. ¿Sí? Esta era la imagen radiográfica inicial, y vean después del tratamiento endoperiodontal y del tratamiento ortodóntico cómo se logró una mejor armonía, mayor salud para el paciente. Este es otro caso que también hicimos en la clínica de endoperio, donde tenemos una lesión endoperiodontal tipo 4 en ese molar inferior. Se hizo todo el estudio, el endoperiodontigrama, se realizó el tratamiento de conductos. Aquí no estábamos tan contentos con el tratamiento endodóntico, pero no hubo tanto problema por el tratamiento que íbamos a realizar. Observen ustedes cómo se hizo el tratamiento quirúrgico, y en este caso, además de la regeneración guiada de tejidos, también hicimos una extracción con reimplante intencional. Al mismo tiempo, esto se tiene que hacer rápido, de ser posible en 1 minuto. Quitamos los excedentes de material, se realizó el tratamiento de la cavidad retropreparación, se retroobturó con MTA, se reimplantó, se colocó injerto óseo,
membrana para la regeneración de teflón, se colocó las suturas y se empezó todo el proceso de evaluación. Estas radiografías que les estoy mostrando son de un mes después, la de la izquierda, y la que ven en su pantalla es de 9 años después. Entonces, no hay apenas algunas evidencias de reabsorción, principalmente del MTA, de los excedentes, pero esto es un éxito. El paciente está totalmente asintomático, el molar sigue en boca y no hay sondeo actualmente. Ahora vamos finalmente con las lesiones endoperiodontal tipo 5, que son las combinadas verdaderas. Estas lesiones endoperio tipo 5, que representan la lesión endoperiodontal verdadera, son lesiones que se van a desarrollar independientemente y que luego se unen, de tal manera que llega el momento que ya no sabemos cuál fue primero. La sensibilidad pulpar es negativa, hay una profundidad al sondeo aumentada en varios dientes, es generalizada, y en ocasiones el pronóstico ya es muy malo y se tienen que realizar extracciones. Pero bueno, tenemos que hacer todo el protocolo. En este caso estamos viendo que se realizan las pruebas de sensibilidad, fistulografía, radiografías periapicales normales, se registra las condiciones periodontales en el periodontograma. Sí, el pronóstico depende de la terapia periodontal, es el determinante principal del éxito en el tratamiento de las lesiones. El tratamiento de conductos también se tiene que realizar y la terapia periodontal deberá considerarse después de evaluar el resultado del tratamiento endodóntico. Como en este caso que ya se había realizado un tratamiento endodóntico, no se pudo tomar esa curvita apical en la raíz mesial y bueno, hicimos el tratamiento combinado. En este caso hicimos un tratamiento que se llama obturación a cielo abierto, tratando de obturar muy bien estos conductos con apicectomía. Esa técnica está descrita desde los años 60 por Lundquist y viene referido en un libro también de un latinoamericano ilustre, el doctor La Sala. Sí, aquí vemos cómo ya quitamos esta prolongación o encontramos esta prolongación de esmalte, ¿sí? La quitamos, es parte del tratamiento, se hace, ahí estamos instrumentando, estamos obturando, posteriormente ustedes pueden observar ya los dos conductos obturados, el sellado apical de ambos conductos, y en este caso usamos una regeneración tisular guiada con dique de hule. Muy bien, aquí están las fotografías clínicas y observen, esto es un seguimiento aproximadamente a un mes, 2 meses, pero vean, esto es 10 años después. Observen también éxito en el tratamiento endoperiodontal. Muy bien, este es otro caso, me parece que es el caso final, en donde tenemos ahí un sondeo de unos 9 milímetros, se ve el cambio de coloración de la lesión, aumento de volumen, pérdida del puntilleo, y es un caso de un central que tenía una corona, pero su tratamiento de conductos y su poste estaban defectuosos, estaban cortos, tenían lesión también vertical, un problema periodontal. Y bueno, aquí estamos con una radiografía del tratamiento provisional para poder hacer también un tratamiento endoperiodontal con obturación a cielo abierto simultáneo. Aquí estamos abriendo el colgajo, están ustedes observando la presencia del cálculo. ¿Sí? Ya aquí está limpio, vemos cómo la lesión llega hasta el ápice. Ahí estamos haciendo un corte del ápice porque siempre está contaminado. ¿Sí? Estamos con la instrumentación, el secado. Ahí tenemos una vista de la punta de gutapercha. Esta la cortamos con una hoja de bisturí para que quede perfectamente bien sellado. Y ahora con retroinstrumentación con puntas de ultrasonido estamos localizando uno de los conductos laterales que estaban dando el problema también. Ahí está instrumentado y aquí lo estamos sellando también ese conducto particular con MTA. Aquí tenemos la vista, tenemos la radiografía ya del conducto obturado y posteriormente procedemos al relleno, a la colocación del injerto óseo, hueso bovino, la membrana de colágeno reabsorbible, todo en el mismo acto quirúrgico, en la sutura, y observamos cómo quedó la obturación con la retroobturación, con la obturación lateral y el injerto. Aquí tenemos cómo está actualmente, cómo estaba anteriormente, ahí pueden ver ustedes las bolsas y cómo estaba la
la radiografía original, y esto es 5 años después, que también lo podemos considerar como todo un éxito, regenerado clínicamente y radiográficamente. Estos son la presentación de las lesiones endoperiodontal, diagnóstico, tratamiento y unos casos. Entonces creo que estamos arribando al fin de la presentación. Muchas gracias, Latinoamérica, por acompañarnos, a la FES Iztacala y a un servidor en esta presentación. Hola, Latinoamérica, de nuevo. Estamos agradeciéndoles de todo corazón el haber estado con nosotros, el haber participado con sus preguntas, el haber escuchado, seguido, no solamente la conferencia de hoy, sino la de toda la semana, que fue increíble. Y los estamos invitando también para que ingresen a YouTube en unos días más, para que puedan acceder de nuevo a esta conferencia, a esta plática y también a todas las anteriores. Y los invitamos para el 5º Coltene eForum. Muchísimas gracias.